grupo donde está Gómez Yolimar, Castillo Giancarlo y Linares Olivia. Le voy a hablar sobre las causas de atenuación de la responsabilidad penal. Dice que son aquellas que de alguna manera dan lugar a la reducción de la pena normalmente aplicable, ¿verdad? Estas se encuentran previstas en el título 5 del Código Penal venezolano vigente. La clasificación de las causas de atenuación de la responsabilidad penal son, primero, las eximentes legales incompletas, las excusas legales atenuantes, las circunstancias atenuantes especificadas o determinadas y las circunstancias atenuantes indefinidas o indeterminadas. La clasificación las tenemos que es las eximentes legales incompletas, son aquellas que exoneran o liberan de la responsabilidad penal a aquel que ha cometido el delito. Estas se dividen a la vez en la enfermedad mental insuficiente, prevista en el artículo 63 del Código Penal vigente. Por ello, cuando una persona semi-enferma mentalmente o semi-enajenada comete un delito, se le aplica la sanción penal reducida en comparación a la que no está enferma. Y tenemos también ciertos casos de perturbaciones mentales derivadas de la embriaguez. Esa está consagrada en el artículo 64 del Código Penal venezolano. Y el exceso de causas justificadas. Excusas legales atenuantes. Estas, además de las eximentes legales que hay, ¿verdad?, se encuentra la excusa legal atenuante, consagrada en el artículo 67 del Código Penal, que dice textualmente: el que comete un hecho punible en un momento de arrebato o de intenso dolor determinado por una injusta provocación, será castigado, salvo lo dispuesto con la pena correspondiente, disminuida desde un tercio hasta la mitad, según la gravedad de la provocación. Las circunstancias atenuantes específicas o determinantes se encuentran consagradas en el artículo 74 del Código Penal vigente. Que estas son ser reo menor de 21 años y mayor de 18 cuando haya cometido el delito, no haber tenido culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad, ¿verdad?, como la que se produjo. El caso típico de estas atenuantes es el delito preintencional, en el cual el agente produce un daño mayor del que tenía la intención de producirlo. Circunstancias atenuantes indefinidas o indeterminadas. Estas son consagradas en el artículo 74 del Código Penal venezolano. Y se denominan indefinidas o indeterminadas porque no las enumera el código Penal, sino que dice que cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal le aminore la gravedad del hecho. Circunstancias atenuantes indefinidas o indeterminadas. Estas son la buena conducta. También incide que la buena conducta que haya tenido el reo, ¿verdad? Es decir, que la conducta anterior a cometer el delito haya sido buena. La condición femenina, ¿verdad?, porque dice que la menopausia, el periodo menstrual y la gestación causan alteraciones graves en la psique de la mujer. La falta de educación, la pobreza, el consentimiento del ofendido. Ahora vienen las circunstancias atenuantes especiales, que es la ancianidad y la condición femenina. La condición femenina ya la vimos. También está la enfermedad mental insuficiente, que en la psiquiatría se ha establecido una zona intermedia entre la perfecta salud mental y la enfermedad mental suficiente. Es decir, que una persona se encuentra
no se encuentra totalmente enferma, pero tampoco sana. La perturbación mental por embriaguez también la contempla el código y la toma como un atenuante. Pero si en caso de que el procesado sabía que el consumo del alcohol generaba conductas agresivas, esa no la van a tomar como un atenuante. Causas que agravan la responsabilidad penal, bueno, esas son aquellas que en alguna medida o grado dan lugar al aumento de la pena normalmente aplicable. ¿Cuáles son esas causas? Circunstancias genéricas propiamente dichas, consagradas en los 20 ordinales que tiene el artículo 77. La reincidencia y también las agravantes especiales. Circunstancias agravantes, bueno, el ejecutarlo con alevosía, ejecutarlo mediante precio o recompensa, todo eso es lo que llaman los sicarios. Circunstancias agravantes, cometerlo por medio de una explosión, darle algún veneno. Y también tenemos, bueno, la reincidencia, ¿verdad? Siempre cuando la palabra reincidir significa crear un nuevo o recaer. Esta situación jurídica ha sido es cuando es sancionada el hecho delictivo en el pasado y el reo lo vuelve a cometer. Puede ser genérica, específica, propia e impropia. Requisitos, según el Código Penal, el artículo 100, se tiene como primer requisito que se cometa un nuevo delito después de una sentencia condenatoria para que se pueda hablar de reincidencia. Efectos de la reincidencia. Como principal efecto se tiene el primer efecto se tiene el de la agravación de la pena, ¿verdad? Siempre es más agrava la pena una reincidencia. Irrumpe la prescripción de la pena y causa negativa de determinar beneficios de acuerdo a los beneficios que tiene el proceso penal. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, la negativa de conmutación de penas de presidio de confinamiento, de igual que aparece establecida en el artículo 56 del Código Penal, exclusión de la reducción de la pena, ¿verdad? Por el delito contra la propiedad, de acuerdo con el artículo 184 del Código Penal, aumento especial de la pena del delito de daños, eso está en el artículo 478-479, y estimación especial de falta. Concurso de delito. La figura de concurso de delito sirve para regular el procedimiento de acumulación jurídica de las penas que deben imponer el sujeto que con atención o con la acción o acciones adecuadas a su conducta a varias descripciones típicas. Estas son el concurso real, ¿verdad? El concurso real del delito se da cuando concurren varias acciones o hechos autónomos, ¿verdad?, uno del otro, es decir, que cada uno constituye un delito particular e independiente. Ejemplo, un ladrón que robe un banco y mientras escapa de la policía le quita la vida al policía. Bueno, el ladrón ha cometido entonces dos tipos de delitos, el robo y el homicidio. Ya en el juicio penal, para efectos de la simplicidad procesal, se hace un solo juicio. El concurso real existe cuando ocurren las siguientes condiciones: que un individuo sea autor de distintos hechos, que estos en su aparición material sean diversos entre sí. También tenemos clases de concurso real que son homogéneos y heterogéneos. También tenemos el concurso ideal, es cuando una acción encaja en distintos tipos penales y por ende de una unificación de las penas, es decir, cuando una misma acción o omisión inflige varios tipos legales del mismo varias veces. Cuando la gente comete una acción que de acuerdo con las circunstancias encaja en distintos tipos penales. Ejemplo, un funcionario público que aprovechándose de sus funciones propias le roba al Estado.
Entonces comete dos acciones. Una puede encajar en las penales y una peculado y malversación de fondos. La pena más severa absorbe la demás, así que la pena peculado de 3 años de prisión y la malversación es de 2 años. O sea, se le toma el peculado por ser más alta la condena. Bueno, eso es todo, profesor.